Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, alcalde? No, ¿Cómo pues me le ahí, va? ¿se acuerda del problema que le mandé por correo? ¿Me puede ayudar con eso? Lo de las consultas populares, ¿sí o no? Sí, sí, ese, ayúdeme con ese asunto. Bueno, pues mire, esto es un choque de trenes tenaz entre la Corte Constitucional y el Consejo del Estado. Pues la Corte Constitucional es aquella que es guardiana, pues valga la redundancia de la Constitución, y esta, en una de sus sentencias, nos dice que no, las consultas populares no tienen incidencia en tomar decisiones sobre extracción minera y esas cosas. Me imagino que es su caso. Es que aquí en La Paz Ujú. estamos a puertas de ver si dejamos que se hagan actividades extractivas. Ahí está el problema, porque la Corte Constitucional fijó en su sentencia una posición, venga, le digo cuál es la 095 del 2018, eh, y pues eso que de la extracción no se puede hacer a través de las consultas populares. Entonces no se puede preguntar a la gente. De hecho, ahí está el centro del problema, porque la Corte Constitucional falló con cierto tipo de condiciones. Sin embargo, el Consejo de Estado, que es otra figura muy importante dentro del manejo de o sea, del Estado, da un concepto completamente distinto. Una cosa Sí, loca. eso qué tiene que ver con esto. Pues venga, le explico. Es que el Consejo de Estado es el máximo tribunal del contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel que se encarga de los asuntos que involucran el Estado. Y pues se pronunció sobre el tema. ¿Qué hago? ¿Le hago? Pues ellos lo que dicen es que sí, las consultas populares, claro que tienen una incidencia en lo que viene siendo la toma de decisiones, en este caso de actividades extractivas. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pues la verdad, y yo, haciéndole un concepto, yo le recomendaría que si prosiguiera con las consultas en el municipio, en La Paz, siguiendo las directivas del Consejo de Estado, obviamente. ¿Qué? ¿Puedo tener líos legales por eso? Venga, le explico. Es que es un problema, como le dije al principio, tenaz. Es una vaina que no, o sea, ni siquiera los grandes abogados y instancias del Estado todavía no se ponen de acuerdo. Sin embargo, hay dos posturas. Como ya le dije, la de la Corte Constitucional, voy a entrar en detalle, es que expone que las consultas populares no tienen ninguna potestad sobre la toma de decisiones sobre, en este caso, eh, la extracción de recursos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Ellos argumentan que si se hace esto, se están violando muchos artículos constitucionales. Uno de ellos es el artículo 80 de la Constitución, el cual dice que el aprovechamiento de los recursos naturales corre por parte del Estado. Y por lo tanto, si unas personas que no son, o sea, que son ajenas al Estado, no pueden lo que viene siendo tomar una decisión sobre cómo el Estado o lo que viene siendo las decisiones gubernamentales extraigan todos estos recursos. Otro artículo constitucional que la Corte argumenta se viola al permitir a las consultas populares incidir en alguno de estos asuntos es el artículo 332, el cual dice que el Estado, bajo el mismo orden de ideas, es aquel que es propietario del subsuelo y de los recursos naturales que vengan de él. Siguen argumentando con la misma idea del Estado que expuse ahorita, que en el artículo 334 se dice que la economía general pues, del Estado corre por parte de entidades gubernamentales, no por parte de los ciudadanos. Y por último, y para acabar este primer argumento, nos cita el artículo 360,
que dice que los recursos no renovables de la nación serán utilizados, invertidos en apoyo social. Y por lo tanto, si se aplica una barrera, se está atentando contra el Estado Social de Derecho. Eso es su primer argumento. También la Corte Constitucional, y creo que es una afirmación al aire, en su sentencia dice que que la consulta popular no es el mecanismo idóneo para que las personas puedan hacer valer su derecho a la participación política, y termina que las acciones de tutela, después de que se implemente una consulta popular por parte de las entidades privadas, generalmente eh, van a ganar a partir de la potestad de la Corte Constitucional, porque considera que estos artículos anteriormente mencionados se violaron en el momento de que no se les permite la extracción de estos materiales. Entonces no lo hago por los cargos que me pueden meter. Pues no exactamente, porque ahí está el otro pedazo del tema. El Consejo de Estado, que como yo ya se lo dije, también es una parte importante del mismo, o sea, del Estado, tiene una posición completamente distinta. Ellos en su sentencia del 2017 02389 ponen claridad en el primer argumento de la Corte Constitucional y hacen claridad en un concepto clave, que se remiten a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sus siglas ADG, la cual define qué es el Estado. Anteriormente se entendía el Estado como una entidad ajena a las personas y por lo tanto a la nación. Sin embargo, y cito, el concepto de Estado incluye a la nación y a los entes territoriales. Por tal razón, las decisiones de estos asuntos corresponden tanto a las autoridades nacionales como locales, según las competencias establecidas por el ordenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que hacen parte de la nación tienen la potestad de tener una voz, teniendo en cuenta que son parte del Estado. Entonces, la toma de decisiones, los recursos petroleros, el subsuelo y todo lo que menciona la Corte se desvalida. ¿Por qué? Porque la gente, a través de la consulta popular, hace ejercicio de su voto y su voz como parte del Estado y como parte de la nación. Por lo tanto, los artículos 80, 332, 334, 360 y 361 no tienen ninguna validez. Ya saliendo de ese argumento, se cita otro artículo de la Constitución, más específicamente el 103, el cual garantiza a los ciudadanos a ser parte de la democracia participativa. Esto, entre muchas variantes, que son voto, plebiscito, está la consulta popular. ¿Esto qué permite? Permite que las personas puedan hacer parte de la nación y puedan hacer parte de el goce de sus derechos políticos. Y por consiguiente, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, y ahí al otro argumento voy, hacer válida su soberanía. Ya mi último argumento, o el último argumento del Consejo, es que la Constitución, por naturaleza propia, y según el preámbulo, maneja que es una democracia participativa. Por lo tanto, si se impide que se realice una consulta popular, se impide que los ciudadanos hagan uso de su participación política y va contra la democracia, la democracia participativa, que es uno de los pilares de la Constitución de 1991. Y ya, finalmente, la Constitución también alega y dice textualmente,
en el artículo 237 que el Consejo de Estado y sus decisiones son aquellas que se tienen que tener en cuenta cuando se tenga una decisión sobre el contencioso administrativo. Este caso, obviamente, es parte de ese conjunto al tener una incidencia directa en la toma de decisiones del gobierno y en este caso del Estado. Entiendo, pero no ha respondido la pregunta. ¿Convoco la consulta? ¿Puedo En convocarla? mi ¿Me va a ir mal? concepto y en el de diferentes académicos, como lo podría ser un exministro y un exprocurador, como alcalde usted tiene la obligación de convocar las, la consulta por cuatro, y se lo voy a sintetizar de una manera muy sencilla, cuatro principales razones. El primero tiene que ver con la definición de Estado que nos brinda la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la cual, en la cual el Estado tiene unos elementos y uno de ellos es la nación. Por tanto, la nación que se ve enmarcada en la participación de la ciudadanía tiene un papel clave en la toma de decisiones del Estado porque son parte del mismo. Y una forma de hacerlo es preguntándoles a partir de una consulta popular. De aquí paso a mi siguiente argumento, que es el segundo, lógicamente, y habla sobre el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado. ¿Por qué? Porque en el artículo 3 de la Constitución está consignado que el pueblo es soberano y, por tanto, una de las formas de hacer valer su soberanía es demostrando y participando activamente en la toma de decisiones de Estado y de gobierno. En tercer lugar, la consulta popular es un derecho, no en sí mismo, pero es un mecanismo para hacer cumplir un derecho, consignado en el artículo 40 de la Constitución, el cual garantiza los derechos políticos de los ciudadanos. Uno de esos derechos políticos está enmarcado en la toma de decisiones a partir de una consulta popular. Y para finalizar y no hacer más largo esta explicación, porque de pronto usted está un poco cansado, eh, en el artículo 237 de la Constitución se consigna, y sería inconstitucional incumplirlo, que el Consejo de Estado es el máximo tribunal del contencioso administrativo. Por tanto, si la Corte Constitucional toma un fallo frente a una decisión que haya tomado el Consejo de Estado, se incumple la Constitución y la función de la Corte Constitucional se vería aplacada por un incumplimiento. Pues eso sería todo. Y tiene la razón. Tienen que opinar el pueblo. Hombre, es lo más sensato. Gracias, hermano. Nos estamos hablando. No se preocupe, hermano, cuando quiera. Usted sabe, parceros. Hágale. Nos vemos. Chao.